Shalom, bienvenidos a una nueva cita con la tertulia de actualidad en Radio Sefarad. Hoy les proponemos una reflexión sobre los mitos y realidades del antisemitismo en España. Como recuerdan, el pasado día 14 de octubre, el presidente Zapatero estuvo en Israel en una visita de unas cuantas horas. Allí se le preguntó sobre el antisemitismo en España y, sin dudar, negó su existencia y se refirió a la España franquista para situar las actitudes de odio a los judíos. Pues bien, hoy nos proponemos sacarle un poquito más de punta a esta cuestión. Para ello nos acompañan el profesor de Filosofía y director del Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur, Raúl Fernández Vítores. Buenas tardes. Buenas tardes. Y un amigo, abogado, periodista y profesor. El título es muy largo, pero es todo eso. Ricardo Ruiz de la Serna, shalom. Shalom, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, a los dos, ¿hay antisemitismo en España? Raúl, adelante. ¿Tú qué piensas? Yo creo que el normal, ¿no? Es el... Uy, qué respuesta más preocupante has dado. Ay, Dios mío, ¿qué será eso del normal? Hay antisemitas. Yo quizá no diría que hay un antisemitismo de Estado. No sé cómo lo veis vosotros. Yo quizá no hay un antisemitismo oficial de Estado como el que sí puede haber hoy en otros países, ¿no? Pero yo sí creo que sobre todo lo que se produce es que hay antisemitas y sobre todo se puede ser antisemita y no pasa demasiado. Y en ocasiones no pasa nada. Es un país muy permisivo. Es incluso una actitud políticamente correcta. ¿Pero los antisemitas se declaran así? Yo creo que no. Yo creo que el antisemita lo es profundamente sin tener muchas veces conciencia de que es propiamente antisemita. Y es curioso también que al que dice que no es antisemita, pero sí rechaza algunas actitudes, los judíos, estos tan raros, tan oscuro, tal, no conoce a ningún judío. Sí, y es más, María, a veces se da un fenómeno, o dos todavía más llamativos. Yo no sé si os ha pasado. Te puedes encontrar con uno que es realmente judeófobo y te dice, no, y ojo, yo tengo muchos amigos judíos. Y dices, ¿cómo puede ser que sean muchos? Sí. ¿Cuántos serán? Porque claro, tampoco hay tantos. No. Por una parte. Eso es que no tiene. Pero luego yo me he encontrado también con la otra cara bastante menos graciosa, porque en el fondo a veces se desacredita incluso a sí mismo con lo que dice, que es el que dice, no, yo no soy antisemita, pero por ejemplo profesa un profundo odio al Estado de Israel, que lo que encubre es que el problema en realidad no lo tiene con un Estado, lo tiene con la idea de que sea un Estado judío democrático. Y a veces lo tiene con los dos, con que sea judío y con que sea democrático. Aparte de nuestras opiniones, que son personales, como las de todo el mundo allí fuera en la calle, hay sondeos. Los sondeos dicen que efectivamente en España hay antisemitismo y en ello se centran en acciones concretas. Si recordáis, ataques a sinagogas en Barcelona, ataques en la universidad, al grito de fuera judíos. A la embajada de Israel. A la embajada y al embajador por la calle de Israel. Acuérdate lo que le pasó a Jacobo Israel Garzón, ¿recordáis? Sí. En la universidad. En la Universidad Complutense. De Madrid. Todo hay que decirlo. Fuera judíos y, persona avara y tal. Sí. Esto, si no es antisemitismo se parecerá mucho, son los tópicos de toda la vida, ¿no? A mí me gusta más el término que ha utilizado Ricardo, ¿no? Que es el término de judeofobia, ¿no? O antijudío, mucho más que el de antisemita, porque se dice tanto de los hebreos como de los árabes, ¿no? Entonces es un término que es mucho más, expresa mucho mejor la idea, ¿no? Es de este prejuicio, de este rechazo. Es más correcto, aunque sí a nivel general está más identificado antisemitismo con los judíos más que con todos los árabes. Fijaos qué llamativo es. Antes recordábamos lo de que no había una política de Estado. En estados donde ha habido políticas antisemitas se ha producido el fenómeno contrario. Es decir, ha habido personas que públicamente han mostrado su disidencia con estas ideas y ha habido incluso personajes que se han singularizado. Pero como en España no hay esta idea de que haya una política de Estado, sino que lo que hay es efectivamente personas que, aunque no se declaren antisemitas, sí piensan como tales, no existe una reacción frente a eso. Nos podemos encontrar con que David Irving, por ejemplo, publica cualquier disparate en una entrevista y no hay una reacción de la sociedad civil de escándalo. Y yo creo que esto desde el punto de vista filosófico, Raúl, tú lo conocerás mucho más que yo, pero esto es preocupante. Sí, es preocupante porque yo creo que el antisemitismo realmente toca estratos muy profundos de nuestra propia cultura. Es decir, el antisemitismo no es una cosa de la cual que tenga una actualidad que haya nacido recientemente, quiero decir. Es muy profundo. Es muy profundo. Es decir, esto se va sedimentando a lo largo de toda nuestra historia. Quizás el primer antijudaísmo del que podemos hablar sea un antijudaísmo de naturaleza religiosa, ¿no? Contrapuesto a la emergencia del cristianismo, ¿no? O concretamente en el siglo IV, ya cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio, ¿no?
Hay otro el tópico este del judío avaro, al cual antes tú hacías referencia, ¿no, María? Pues eso yo creo que nace más bien en torno al siglo XII-XIII, ¿no? Con la constitución de los reinos cristianos, que es cuando precisamente el judío desempeña unas labores de mediación y es incorporado a las labores del Estado frente y en detrimento a la nobleza, digamos, cristiana propia. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Que el monarca tiene frente a su propia nobleza, cuyo poder siente amenazado. Entonces, el judío, en la medida en que está excluido y está apartado, es incorporado y promocionado dentro de las propias labores del Estado, generalmente labores fiscales muy ingratas y tributarias, ¿no? Es decir, de cobrar los impuestos, a render la labor impositiva del reino. De ahí viene, yo creo, el tópico este del judío avaro, ¿no? Del judío amante del dinero, de la usura, sí, de enriquecerse. Entonces, a costa del... Esto digamos, configura toda nuestra historia y está en toda, no solamente en la historia española, está en toda la historia de Europa, ¿no? ¿Y por qué esa resistencia a reconocerlo? ¿Por qué por qué Zapatero dice que no hay antisemitismo? ¿Por qué Moratinos en algún momento también se ha expresado en esos términos y sin embargo se ha tenido que comer, o por lo menos aceptar el informe de la Liga Antidifamación? Es que depende de lo que entiendas. Es decir, si la pregunta ellos la entienden o la quieren entender como una pregunta, oiga, ¿hay un antisemitismo de Estado? Ciertamente no. Ahora bien, si lo que ellos quieren entender, que creo yo que sería la forma de entrar en el debate en lugar de eludirlo, de decir, oiga, vamos a ver, hay un problema con el antisemitismo. Es decir, admitamos que hay una política que no es antisemita en cuanto a política de Estado, pero admita usted también que en España se produce un incidente contra una sinagoga en Barcelona o una serie de incidentes contra diversas sinagogas en España, entre ellas las de Barcelona, o incidentes contra una embajada o lo de Jacobo Israel Garzón, que fue una cosa aterradora y no pasa nada. Si ellos no quieren eludir ese debate, ellos tienen que entrar a dar unas explicaciones muy incómodas. Por ejemplo, que eso sucede en una institución como la universidad, que teóricamente es la institución de formación de los líderes, del saber, de la democracia y de la libertad. Y de la libertad intelectual, donde uno dice, mira, aquí se puede decir de todo. Fíjese, aquí se pueden decir incluso los mayores disparates, pero siempre que quien venga a hablar no sea judío, porque entonces le vamos a decir que fuera. Que es. Claro, sí. Pero es que parece que hay un ambiente muy permisivo, muy relajado. Es lo que, al hilo de lo que tú dices, Ricardo. Sí. Hemos asistido también hace poco al nombramiento del secretario general del Partido Popular en Valencia. Un señor que a los 17 años firma y publica una carta en un diario alicantino. Habéis leído la carta, está llena... La carta es tremenda. Es tremenda, o sea, es que está llena de todos los negacionismo. Tópicos nazis, uno tras otro, vamos, yo me lo... Bueno, este señor, que yo sepa y según lo que me ha informado, no ha pedido disculpas hasta el momento en el que esto ha salido al aire y se estaba jugando su mayor cargo político de toda su carrera. Ahí ha pedido disculpas, pero este señor sigue ahí. ¿Esto qué os parece? ¿Va al hilo de esa permisividad y ese relax social? Yo creo que hay una cosa añadida. O sea, yo creo que son dos cuestiones. Una es lo que él pensaba en aquel momento. Y otra es esta idea que hay en España, no solo en España, pero estamos hablando del panorama nacional, tan arraigada de que sea lo que sea, hay que mantenerlo. Con lo bien que hubiera quedado diciendo, miren, antes de que nadie lo plantee, yo quiero decir, yo he hecho muchas cosas en el pasado que ahora mismo no reconozco, con las que yo ahora mismo no me siento identificado y que reconozco que eran estupideces y disparates. Pero claro, ha tenido que haber una crisis, con lo cual ya no sabe si lo dice por la crisis o si lo dice porque realmente lo piensa. Pero fíjate... Ha tenido 30 años. Pero incluso fíjate desde el punto de vista periodístico, lo bien que hubiera quedado si lo hubiera dicho, miren, yo voy a entrar en la vida pública. Y yo tengo que decirles que, como todo el mundo, cuando hemos tenido 17 años, he dicho cosas sensatas, cosas menos sensatas y perfectos disparates. Por supuesto, todo y esto está entre los últimos. Sí. Pero claro, esta idea iba a decir tan hispánica, pero insisto que se da yo creo que se da en todas las culturas. Decir, no, ¿cómo? Yo lo que he dicho lo mantengo. Y así se hunda el mundo, yo no me retracto, no me apeo de la burra. Cuando es mucho más sensato y parece que mucho más evolucionado, ¿no? Y de una persona más trabajada, el decir, bueno, pues pensaba esto, ahora pienso otra cosa, me equivoqué en aquel momento. No pasa nada, eso es de rectificar, es de sabios. A mí lo que me sorprendió en el escrito de este señor, sobre todo en el primer párrafo, es que reproduce, uno tras otro todos los tópicos del antijudaísmo nazi, ¿no? O sea, es que el judío como amenaza al nacionalismo, ¿no? O sea, él lo plantea primero... Al Estado. No, al nacionalismo, a los nacionalismos. Dice, la emergencia de este apogeo de los judíos, de alguna forma, se debe a que se está intentando socavar los fundamentos del nacionalismo, de los nacionalismos. Esta es la primera idea. La
nación amenazada por un agente que es el judío. Qué peligroso. Luego dice, sospecho, yo creo que esto es algo que es urdido a nivel internacional por alguien, ¿no? Esto es la idea de los sabios, la conspiración o los sabios de Sion, ¿no? El tema este, ¿no? Y es todo recurrente. También alude a la figura del judío usurero, ¿no? Que a mí me choca que sea tan elemental, ¿no? Tan extremo, secuencia, ¿no? Sí, y tan extremo, exactamente. Pero fijaos, yo noto de todas maneras, María, que hay dos puntos en los que sí hay mucho trabajo. Bueno, hay muchos puntos, pero hay dos en concreto que a mí me llaman la atención. Uno es que sí es verdad que el Estado, frente al hecho del judaísmo, tanto en su dimensión estrictamente religiosa como en su dimensión más cultural, tiene todavía un gran trabajo que desarrollar. Pongo un ejemplo. El otro es la educación, y tú, Raúl, de esto hablaremos de mucho, esto, ¿no? sí. Pero yo iba a mencionar el del funcionamiento del propio aparato del Estado como una cuestión que puede parecer anecdótica, pero no lo es. Cuando un judío religioso que guarda el Shabbat y que shomer Shabbat y no quiere hacer, por ejemplo, unas oposiciones en un día sábado, tiene que seguir un procedimiento en el cual le tiene que comunicar al tribunal que ese día no realiza la prueba, y depende de la discrecionalidad del tribunal a la hora de cambiarlo o no, que normalmente, claro, es muy difícil que lo cambien porque los restantes que sí se examinan en sábado, porque no guardan el Shabbat, pues no tienen ninguna obligación religiosa o no sienten que la tengan, no tienen ningún problema, o simplemente profesan otra religión o no profesan ninguna, se sienten discriminados a su vez y dicen, no, ¿cómo? Aquí todos en ninguno. Claro. Esta dificultad lo que está revelando de fondo es una falta de sensibilidad. Sí, totalmente. Porque en el fondo estás dependiendo de la discrecionalidad del tribunal y de los medios que haya. Que claro, es una cosa siempre interpretable. Sí. Porque todo depende de dónde se convoquen las oposiciones, de dónde sean, de las instalaciones que haya disponibles. Y el otro es la educación, donde el hecho del judaísmo está completamente ausente de los programas educativos. Sí. Es un trabajo en el que está ahora muy involucrado Raúl. De todas formas, yo con respecto al antijudaísmo, al antisemitismo de Estado, a mí me gustaría retomar la idea de Jacobo Israel Garzón, ¿no? Cuando plantea que el antisemitismo de Estado está camuflado de alguna forma en posicionamientos, digamos, antiamericanos. Y antiisraelíes. Y antiisraelíes. Entonces, es esta especie de solapamiento, ¿no? que de alguna forma, o esta identificación de los estados con las políticas mucho más hacia políticas mucho más próximas a determinados países árabes, ¿no? Identificándose, por ejemplo, en Europa con la política nefasta, a mi entender, por lo menos hasta la fecha, que ha llevado a cabo, por ejemplo, Francia, la política francesa o la política en general europea con respecto al Estado de Israel, para mí ha sido un desastre total y de una ceguera bestial. Sin duda, Francia tenía sus intereses porque tenía su jardín privado en África y sus intereses territoriales que los ha sabido salvaguardar muy bien, ¿no? Pero en el caso español no era el caso en España. Y sin embargo sí que ha habido una identificación con los posicionamientos, y no solo identificación con los posicionamientos, por ejemplo, de los palestinos, sino también hemos estado sufragando determinado terrorismo y determinadas infraestructuras, ¿no? Con fondos comunitarios y con... Pues entonces, claro, sí que hay un posicionamiento de Estado solapado bajo esta idea digamos, de crítica, de no reconocimiento total o de siempre bajo sospecha hacia el Estado de Israel, y en políticas antiamericanas, ¿no? Que parece que últimamente, pues por lo menos aquí en España, de alguna forma está empezando a cambiar, ¿no? Vamos a ver con la presidencia, ¿no? Veremos. Parece que una de las iniciativas de Zapatero de lo que pretende es acercamiento de la Unión Europea a Israel y ser protagonista en la región. En el proceso de paz, veremos. Otro caso que quería comentaros es el tema de León. ¿Conocéis el tema de León? La Guionpedia. Bueno, la Guionpedia, para nuestros escuchantes, vamos a resumírselo brevemente, es una iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León, un concejal de Unión del Pueblo Leonés que gobierna con el Partido Socialista. Lanzan al ciberespacio la Guionpedia, que es como una especie de Wikipedia, una enciclopedia para difundir la cultura leonesa en idioma leonés. Bueno, pues ahí se podían encontrar, porque lo han censurado, algunas entradas como, por ejemplo, Hitler, político alemán que llegó al poder a través de unas elecciones democráticas, que sacó a flote la economía y el empleo del país, que reorganizó el ejército y que recuperó territorios de población alemana que había perdido en el Tratado de Versalles. Otros como Holocausto, que lo banaliza y que lo justifica en algunos casos y tal. Bueno,
Había una investigación abierta de la Fiscalía. Ayer creo que se supo, la Fiscalía da por concluidas sus investigaciones porque no ve delito en ellos. Aquí tenemos otro hilo, la justicia. ¿Qué pasa con la justicia española? ¿Es demasiado tranquila, demasiado blanda, demasiado permisiva con estas cosas? Creo que hay esa misma falta de sensibilidad. Yo hace unos años llevé una denuncia a raíz de una página web en la que había un juego colgado donde el jugador era un terrorista que llevaba un cinturón de bombas y entonces ganaba más puntos conforme matara, haciéndose estallar obviamente en el juego, matara o hiriera a judíos. Y también se archivó la causa. Y paradójicamente se archivó porque se entendía que esto era un ejercicio de la libertad. Claro, esto lo que nos está revelando es que hay una falta de sensibilidad, no de instituciones, porque existe el delito de incitación al odio. Aquí otra cuestión diferente es la sentencia del Constitucional sobre el negacionismo. Pero existe el delito de incitación al odio. Pero claro, eso requiere que quienes tienen que aplicar la ley y quienes tienen que velar por el ordenamiento jurídico, que es el Ministerio Fiscal, sean sensibles y sean conscientes de estas situaciones que se dan y que en un Estado democrático, y España lo es, no pueden darse. No es que no deban, es que no pueden, claro, si se quiere mantener la patente democrática. Claro que sí. Y quizá nos queda la herramienta de la educación para que jueces, fiscales, profesores, políticos, sociedad en general, tengan un poco más de información y adquieran esa sensibilidad de la que habla Ricardo. Ahí tiene mucho que decir Raúl. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos desde nuestra institución. Que no es poco. Cuéntanoslo, por favor. Bueno, nosotros estamos básicamente, somos un organismo dedicado a la formación de profesores, tanto de secundaria como maestros, profesores de primaria, y entonces el empeño que tenemos desde hace unos años a esta parte es básicamente intentar introducir la enseñanza del Holocausto como contenido de la enseñanza. Nuestro fin último sería que realmente el Holocausto apareciese como un contenido explícito dentro de los programas de historia, cosa que creo que se ha abandonado, ¿no? Ese es el fin último, porque de alguna forma el tema del Holocausto se ha incorporado, pero se ha incorporado, por ejemplo, en asignaturas con un componente muy lastradas ideológicamente, como es, por ejemplo, educación para la ciudadanía, etcétera, ¿no? Al lado de los matrimonios homosexuales, de las diferentes formas de familia, aparece el Holocausto como un tema, digamos, transversal, ¿no? Y yo creo que el Holocausto tiene una entidad suficientemente potente como, es que creo que es el acontecimiento al cual tenemos nosotros que referirnos si realmente queremos fundar nuestros valores sobre algo sólido, porque estar hablando de valores en abstracto, ¿no? De los valores o del proyecto ilustrado en abstracto no tiene ningún sentido. Eso es pura meras voces vacías, ¿no? Hay que de alguna forma hacerse cargo del pasado, ¿no? Entonces el empeño es o sea, tratar rigurosamente que de alguna forma en los programas de historia se incorpore la enseñanza del Holocausto y el Holocausto aparezca como contenido explícito. Esto yo creo que no se ha presionado suficientemente desde las instancias que podían haber hecho presión a la hora de diseñar los planes de estudio, ¿no? Y se ha abandonado un poco. ¿Y la actitud de los profesores que se acercan a estos cursos? ¿Son profesores convencidos? ¿Son profesores curiosos? ¿Son receptivos? ¿Por qué? ¿Quiénes van? U hostiles. Cuidado. Por eso no me he atrevido a deciros porque me parecía que no se iban a acercar, pero no sé, quizás sí. Hay de todo, ¿no? Hay profesores muy interesados en el tema del Holocausto, hay profesores que van de alguna forma con cierta curiosidad y enseguida te sacan el tema del enfrentamiento Israel-Palestino, ¿no? Israel-Palestino, el conflicto, ¿no? Entonces lo que les interesa es un poco la actualidad. Por eso este año también hemos montado no solamente un curso que se llama Cómo abordar el Holocausto desde la enseñanza primaria, que lo vamos a empezar a hacer ya el próximo mes, sino también un curso sobre el Estado de Israel, que lo pidieron los profesores porque querían un poco saber, para explicitar un poco cuál es el proceso de constitución estatal y a qué responde ese proceso, ¿no? Y cuál es, de alguna forma, la realidad, ¿no? Este es un curso que se va a celebrar en Madrid, la Consejería de Educación os ayuda, ¿no? Sí. No, es que somos parte de la Consejería de Educación. Nosotros... Pero para cambiar los libros de texto, los planes de estudio a nivel general, supongo que es el Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación. ¿Qué relación habéis tenido con ellos y cómo han respondido? Claro, el Ministerio de Educación, digamos, ahí tenemos un marco legal, un marco que es el marco de... El marco de la LOCSE, ¿no? El marco de la LOE más reciente, que es la nueva edición de la LOCSE, y entonces dentro de las competencias que te permite a nivel general, pues nosotros actuamos en lo que podemos, pero el margen es muy estrecho, ¿no? Claro. No hay mucho. ¿Y poca receptividad?
yo creo que poca receptividad. No interesa demasiado, ¿no? Pues mientras esto no se aborde por ahí, ¿verdad, Ricardo? Tú que también te mueves en ámbitos docentes. Pero se produce un fenómeno curioso. En la universidad, el asunto del Holocausto, tampoco creas que tiene en España la presencia que tiene en otros países como materia de estudio autónoma de otras disciplinas. Por supuesto que se estudia, claro, en historia contemporánea, pero no existe, por ejemplo, una cátedra de estudios sobre la Shoah, como sí que existen, y líneas de investigación, como sí existen en otras universidades estadounidenses. Hay profesores que se dedican y con un nivel de especialización y con un nivel de conocimiento, pero digamos que institucionalmente no existe un departamento de estudios sobre el Holocausto en universidades, hablo, no me refiero a otras instituciones. Existe un departamento dedicado a esto, por ejemplo, en Casa Sefarad de Israel, sí. Pero en instituciones académicas no se da lo que se da en otros países, y con otro matiz, con normalidad. Normalidad. Una persona se dedica a historia del Holocausto de la misma manera que personas que se dedican a historia de la ciencia o historia de la tecnología. Sí, bueno, siempre puede haber gente con esta inquietud, ¿no? Con esta curiosidad, que quiera saber un poco más y por qué la administración, la universidad, en este caso, no se lo ofrece. En cuanto a disciplina, en España no está configurada como una disciplina autónoma, con una metodología que bebe de la historia, pero por ejemplo con un sistema de fuentes distinto, con publicaciones propias, con foros académicos propios. No hay una revista española de historia de la Shoah, como sí existen estudios sobre el Holocausto, insisto, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, en otros países que académicamente, con los que académicamente España ha de equipararse. ¿Os parece que es parte del mismo desinterés general que vemos en política, en justicia, en la sociedad? ¿Tú no tienes la impresión, Raúl, de que lo que pasa en el fondo es que el judío siempre fue un ausente? Es decir, culturalmente en España, el judío era un personaje que había quedado en la Edad Media, era el judío de la Vigilia de Sefarad, pero la cultura judía, en cuanto a elemento vivo hoy, con una historia no solo medieval o antigua, sino también moderna y contemporánea y actual, estaba fuera de los fundamentos de la educación, la primaria y la secundaria a la que tú te dedicas, y estaba fuera de lo que fuera o de lo que se consideraba el ámbito de los estudios estrictamente semíticos, la filología bíblica trilingüe. Sí. Pero salvo que entraras por ahí hoy, filología semítica, rama hebreo, o que entraras en un ámbito muy especializado en historia contemporánea, no se aprendía en el proceso de socialización, que nosotros recordemos, somos más o menos de edades similares. ¿Vosotros recordáis que en el proceso de socialización tuvieras una presencia en el cine, en la televisión? Al contrario, era como un primo del que nadie habla nunca, porque es un primo que vive muy lejos. Y sin embargo, lo que es curioso es que cuando eso se lleva a Israel, todo el mundo opina, todo el mundo sabe. Todo el mundo tiene una opinión que además sale del hígado, no sale del cerebro, del intelecto, ni del corazón. Sale casi de lo peor, ¿no? Del aparato visceral. Sí. Y sin saber, ¿no? Es que no deja de ser curioso esto. Es verdad, María. Yo ahí, de todas maneras, lo veo. Yo no pierdo la esperanza, ¿no? Yo tampoco, nunca. Decía Ben Gurión que cómo no creer en los milagros si existía Israel, ¿no? Pero yo no pierdo la esperanza porque sí creo también que no solo por los elementos históricos, sino por la actualidad de Israel hoy, hay un interés entre la gente más joven. Hay un interés, que a veces ese interés es cierto que queda más canalizado por el asunto político que por el asunto cultural, pero yo creo que existe, que está vivo. Sí. Hombre, desde luego cuando sale otro tipo de informaciones de Israel que no tienen que ver con el conflicto, la gente por lo menos dirá, pero bueno, cómo estos avances, cómo esta tecnología, cómo este desarrollo, cómo esta sociedad, cómo este milagro es posible en un país tan malo, ¿no? Y que mata tanto. Entonces, por lo menos ahí se despierta algún elemento de reflexión, por lo menos. Creo que estamos llegando a nuestro fin. ¿Queréis añadir algo más? Nada, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que ya es hora. Gracias a los dos por estar aquí. Cuento con vosotros para alguna otra intervención. Espero que hayáis disfrutado. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Lo dejo todo. Te tomo la palabra, ¿eh? Y todos los oyentes son testigos. Gracias a los dos, Shabbat Shalom, y hasta la próxima tertulia. Gracias. Thank you.